Dios les bendiga a cada uno. Vamos a hacer una oración y dar comienzo la clase número 24 de demonología. Estamos en este año. Me acompaña en esta oración para dar comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este privilegio, esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar aquí reunidos junto a la iglesia, mis hermanos, los hermanos que nos acompañan allí en las redes. Bendiga sus vidas, Padre, pidiéndote que tú nos des luz, conocimiento y seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos encomendamos bajo tu mano poderosa. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, reciba su asiento los que están aquí. Vamos a ver y nos quedamos en la autoridad del cristiano, ¿sí? Estábamos en el final de la última clase hablando de que, bueno, hay muchos teólogos y maestros de la Biblia incluso enseñando que solo la autoridad para echar fuera demonios o sanar enfermos era apostólica nada más, solo para el Señor y para los apóstoles. Nosotros hoy vamos a ver que no era solamente para ellos, sino que era para todo aquel que cree en el Señor, ¿no? Nos dio autoridad para todo. Bueno, vamos a ver los textos en que ellos se basan en esto. Es una realidad que el Señor, cuando apartó a sus 12, dice la Biblia que le dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Y de ahí se toman que es solamente para los apóstoles, para los 12. Y no para otra gente, no para otra clase de gente. Bueno, nosotros hoy vamos a ver todo eso que no es solamente una autoridad apostólica. Ellos dicen que ahora ya no hay de esa autoridad, que solo está en la autoridad de Dios, y si Dios quiere, si el Señor quiere. No sé qué haríamos con todo lo endemoniado hoy que a veces hay. O no creen en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces de ahí viene esa enseñanza. Por eso hablábamos en la clase anterior. Está bueno tener una Biblia de estudio, pero que no nos tenemos que basar en el que hizo el estudio, ¿sí? En lo que dice. Sino es una ayuda. Yo tengo muchas Biblias de estudio, tengo como 3 Biblias de estudio, y es una ayuda. Tienen mucho conocimiento, tienen mucho material, pero no la tenemos que expresar o predicar según el que escribió esa Biblia, ¿sí? Es muy importante, ayuda mucho, pero no nos tenemos que especificar a lo que Él dice. Tenemos que leer mucho, orar a Dios, y la sabiduría viene de Dios, ¿sí? Interpretar la palabra del Señor. Vamos a ver que la autoridad del cristiano, el Señor nos dejó para todo, no solo para algunos. Dice allí la Biblia que juntando a sus 12 discípulos le dio virtud y potestad sobre todos los demonios, que sanasen enfermedades, y los envió para que predicasen el reino de Dios, que sanasen a los enfermos, y saliendo rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, sus 12. Vamos a ver Lucas 9. A sus 12, cuando el Señor iba a apartar y encomendar también en una misión a los 12. En Lucas 9, versículo 1 y 2. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos, eso también es muy importante, sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿sí? Y se toman de estos versículos donde dice solamente era para ellos la autoridad, no era para nadie más. Cuando el último de los apóstoles murió, se acabó esto. Esto no es así. No es una realidad y es para todo. El versículo 6 del mismo capítulo 9 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, sanando por todas partes. Mateo 10, versículos 7 y 8. Mateo 10, versículos 7 y 8. Amén. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La autoridad que el Señor daba a sus 12 en esa misión. Marco también dice lo mismo, capítulo 6, versículo 12.
Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Autoridad que el Señor dio a sus 12, ¿sí? Ellos tenían esa autoridad, el Señor lo mandan en una misión de 2 en 2. Ahí también estaba Judas en esa misión, Ahí también estaba aquel que traicionó al Señor, estaba entre esos 12. Así que tampoco crean que el que tiene poder, autoridad, que el Señor le da a veces para echar fuera demonios, sanar enfermos, algunos dicen que creen siervos de Dios Altísimo y allá, no, que Dios te use, uno tiene que dar gracias a Dios y mantenerse bien humildecito, porque es el Señor el que le da. Y no quiere decir que porque echa fuera demonios, sana enfermos, se va a ir al cielo también. Esto no es garantía de nada. Esto no es garantía de que te vaya al cielo, porque predica lindo y los enfermos se sanan y los demonios se sujetan. Esto no es garantía de ir al cielo. Dice que el Señor allá decía que algunos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Yo no conozco. Por allá había unos hijos de fariseo que dice que echaban demonios también. Cuando al Señor le dicen, vos echá fuera los demonios por Beelzebú, Él le contesta, ¿y sus hijos? ¿Por quién echan entonces fuera demonios sus hijos? Se ve que tenían un grupo de exorcistas. Cuando el apóstol Pablo echaba ya fuera demonios, iba en el libro de los Hechos, también había algunos judíos exorcistas, dice que querían echar fuera un demonio y que dijo en el nombre de Jesús que predica Pablo, fueron a exorcizar también, a echar fuera un demonio. ¿Qué le dijo el demonio? A Jesús conocemos, Pablo también sabemos quién es, pero ustedes no los conocemos. Andaban ahí algunos de estos exorcistas. Eso no significa nada, hermano, ¿no? Eso, si Dios te usa, cuida eso y dale gloria a Dios y mantenete bien humildecito y que Dios siga usando tu vida es algo maravilloso. Estableció 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Ahora, si solamente era para los 12, el Señor también llamó a 70, ¿no? Llamó también a 70 y también le dio una autoridad. Si era solo para los 12, ¿qué hacían estos 70? Y también esto es muy importante, que el Señor los envió de 2 en 2. Un hermano nos contaba una experiencia que alguien le llamó y tuvo que ir solo y la pasó bastante feo, porque fue a una familia, estaba endemoniada una sola persona de la familia. Cuando él empezó a orar, el demonio salió, pero después el demonio saltó a los otros hermanos, incluso la madre, y él estaba solo y se la vio bien fea. Por eso el Señor mandó de 2 en 2. Uno está orando mientras uno ministra. Esto vamos a ver hoy, que hay que ministrar liberación cuando lleguemos acá también. Y que siempre es muy importante ir a orar, ir a donde vaya, de 2 en 2. Siempre busque un compañero y el otro que va tiene que estar orando por el que está ministrando. Si uno va a ministrar y el otro queda callado y ora y está velando por el otro. Y no necesariamente tienen que estar los dos cerrando los ojos a veces si van a ministrar un endemoniado. Tienen que estar bien atentos también, ¿no? Porque decía este hermano, bueno, no tenía experiencia, él fue, oró y cuando se dio cuenta estaba toda la familia endemoniada, no sabía para dónde. Pero bueno, gracias a Dios que aparejó uno que pasaba por ahí la calle, le conocía, era cristiano, le invitó a orar y bueno, Dios hizo una obra terrible en esa familia porque hoy está congregando, contaba el hermano, ¿no? Hoy está en la casa de Dios. Le respaldó, Dios le cuidó. Pero no sabía, no conocía. Nosotros que hoy estamos conociendo, aprendiendo, si nos toca, siempre tenemos que ir de 2 en 2 a ministrar el paso de la liberación. Por allá el Señor llamó a 70 y también a ellos les dio autoridad. Lucas
capítulo 9, versículo 49. Lucas, Amén. capítulo 9. Entonces respondió Juan. Perdón, no es ese. Es 10, 19, perdón. Lucas 10, 19 y 20. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Diablo y Satanás. Y nada os dañará. Le dio ese poder, esa autoridad. Estos venían contentos. El Señor los mandó 70 de 2 en 2 y venían contentos. Señor, en tu nombre se sujetan los demonios. En tu nombre hacemos milagros, hacemos prodigios. Y el Señor les dijo, yo le doy potestad, le doy autoridad. Pero no se gocen de eso. Sino, ¿de qué se tenían que gozar? El pastor recién decía, hay mucha gente que Dios le ha salvado de la muerte, le ha sacado de endemoniado, vinieron endemoniados, se libertaron, se fueron, no vinieron más a la iglesia. Por eso el Señor decía, no se alegren de esto, de que puedan echar fuera demonios, de que toda potestad se sujete, sino alégrense mejor de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, de que almas se conviertan de esa realidad. El Señor estaba hablando. No era tanto las señales, sino la realidad de que gente se convierta de verdad. Cuando uno se convierte de verdad, eso es maravilloso, porque dice que hasta hay fiesta allá en el cielo. Cuando uno se convierte, un pecador se arrepiente de a de veras, ¿no? Y cambia su vida. Ahora sí, Lucas 9, Amén. 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, ¿quién era ese? Ese uno. Un discípulo, seguramente. Un discípulo, seguramente. Uno, ni Juan lo conocía. Ni Juan lo conocía, porque decía, ¿quién es este? Y le dijo, no está con nosotros, no nos sigue. Juan lo hubiera nombrado, Juan le hubiera dicho el hijo de fulano. Vio que en la Biblia es el nombre y el hijo y de fulano de tal. Pero Juan no lo conocía. Mira, el Señor dice, no está con nosotros, no es de lo de nosotros. Pero los demonios se sujetan, predica, los demonios salen, los enfermos se sanan. Y él venía contento. Señor, ¿sabe que le hicimos que se calle? Que allá. Y el Señor le dijo, ¿por qué? El que no es conmigo, es contra mí. Nada puede hacer si no le es dado del cielo, ¿no? Y este hombre estaba siendo usado de Dios. Quizás escuchó al Señor, se convirtió y fue a echar demonios. Pero no era ninguno, no era conocido, no tiene nombre. Y no era de los apóstoles, menos que menos. Entonces, ¿tenía autoridad o no tenía autoridad? Cualquiera tenemos autoridad de echar fuera demonios. No es solo de los 12, es de todos, es para todos. Ahora vamos a ir a ver la gente sencilla, que es para todos. No es solamente para, como dicen algunos, solo para los 12. Eso dice el enunciado acá, creamos y predicamos esta verdad. La verdad establecida que Cristo nos ha dado a nosotros, a gente sencilla como usted y como yo, el poder para curar enfermedades, echar fuera demonios, no solamente algunos demonios, sino todos los demonios, el Señor nos dio autoridad. Ahora, hay demonios que nosotros hemos visto en este año, que los demonios tienen jerarquía, ¿no? Tienen jerarquía, de menor a mayor. No es lo mismo un demonito de mentira que un demonio de fornicación, que un demonio que tiene apoderado las vidas. Jerarquías de demonios, ¿sí? Hay jerarquía, nosotros la hemos visto este año,
El apóstol Pablo dice principados. ¿Qué más dice? Potestades, gobernadores y huéspedes. ¿Y qué son las huéspedes? O sea, la huéspede nomás significa un ejército, cantidad, numerosos, muchos. Imagínense eso, ¿no? Hemos visto que entran en grupo, también en las personas, a veces son 7, a veces uno tenía una legión, casi 6.000, dentro de una persona. Ahora el Señor nos dio autoridad sobre todos los demonios, pero hay algunos que tienen jerarquía, tienen más poder, son más grandes, que dijo uno, le trajeron el hijo a Jesús y dice que los discípulos no le pudieron echar fuera. Vino Jesús, dijo generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traedme. Le trajeron al niño, no sé qué edad tenía, era bastante, quizá más de un adolescente, y dice que el Señor lo echó fuera. Y ahí ellos quedaron preocupados, ¿no? Porque ya había dado, el Señor ya le había dado autoridad para echar fuera demonios. Pero ellos quedaron preocupados diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos? Primero porque quizás el orgullo, ¿no? El orgullo cuando Dios lo usa, y se va allá arriba. Quizás ellos dijeron, nosotros también podemos echar fuera demonios. Cualquiera sea, quizás. Pero el Señor le da una clave. Que hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. O sea, que hay que estar consagrado. Hay demonios que son poderosos. El Señor nos dio autoridad sobre todos los demonios, pero a veces necesitamos consagración. Hoy el ayuno está quedando de lado. Hoy las oraciones dentro de las iglesias las están dejando de lado. Porque bueno, mayormente nosotros hacemos los ayunos, oración, domingo por la mañana, temprano. El único día que tengo para descansar, para dormir, trabajo toda la semana. Y después quiere ir a echar fuera demonios, o quiere que Dios lo use, o quiere que Dios... Vaya a dormir tranquilo, siga durmiendo. Y espere sentado. Si quiere sentir un día la presencia del Espíritu Santo, si quiere que Dios le use, si quiere vaya y siga durmiendo, porque espere tranquilo. Porque se trata de esfuerzo, de dedicación, de consagración. De eso se trata. El Señor ayunó y oró 40 días y además dice que ayunaba, se iba a orar la noche entera, oraba al Señor. Le decía a los hijos, vayan, yo voy a orar. Se apartaba a orar, como a las 6 de la mañana le aparecía ya a las 5 o 6 de la mañana cuando estaban en una tormenta. Los otros en una tormenta, el Señor se había apartado, fue a orar y después se le apareció en la tormenta. Y le reprendió al viento, le reprendió al mar y se sujetó. Pero estaba orando, no estaba ya durmiendo, no le dijo yo me voy a mirar ya el Facebook, ahora vengo. Vayan ustedes. Porque vio que hay gente que no duerme, pero porque está en internet, está en el WhatsApp, está hoy con él. Por eso no duerme alguno. El Señor no se fue a dormir, estaba allá acostado. El Señor se fue a orar. Y cuando los discípulos se dieron cuenta, estaban en el medio del mar con una gran tormenta. Hoy la oración, yo escuché a algún predicador días atrás donde decía ya no es necesario orar. Jesús ya oró por nosotros. Ya no es necesario ayunar. Jesús ayunó por nosotros. ¿No? De ninguna manera necesitamos el ayuno en nuestra vida, necesitamos la oración en nuestra vida. Si en la iglesia no sientes nada, está frío, y encima le echan la culpa a la iglesia, a los pastores, no pasa nada en esa iglesia, está todo frío. No, hay consagración. Cuando uno tiene consagración, cuando uno ora y busca la presencia de Dios, porque eso dijo Jesús, al que busca, ¿qué va a hacer? Va a encontrar. Y el que llama, va a abrir, se le va a abrir. Y uno, sinceramente, a nosotros nos pasa acá, no sé si en todas las iglesias los hermanos que nos siguen allá, pero tenemos algunos hermanos de otro lado donde pasan lo mismo, decimos oración y son 2 o 3 los que vienen. Y estaba medio desanimado el hermano, nosotros lo estábamos alentando, que pasa en todos lados. Porque hoy el diablo está entrando por esa parte. Muchos hermanos que hoy no están, que no están firmes, que no están sirviendo al Señor, me han dicho lo que pasa que dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de ayunar. Y sabemos que el enemigo no duerme, anda como buscando a quien devorar. Así que más vale que sea un hábito en tu vida el orar, el ayuno, el buscar de Dios, ¿no? Tiene que ser un hábito en la vida del cristiano. Hay demonios que solamente salen con ayuno
y oración. En Marcos, capítulo 9, versículo 29, donde el Señor le dice a sus discípulos, ¿veis? Estos demonios, estos géneros de demonios, se estaba hablando de un género más grande, no un demonito común. Marcos 9, 29. Amén. Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Ve? Necesita el ayuno y la oración. No es así nomás. Hay algunos que quieren salir a reprender demonios por ahí. No, necesita consagración, necesita servir a Dios de corazón, hermano. Vamos a ver qué gente sencilla. Yo le dejé una tarea para algunos. Me dijeron que alguno buscó. Amén. Bueno, pero para abrir ese tema vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo 7. Gente sencilla. ¿Qué dice Santiago, capítulo 5, versículo 7? Una sola había hecho la tarea y dice que ya la leímos. ¿Nadie más hizo la tarea? Amén. ¿Qué dice ahí Santiago 5, 17? 5, 7. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué era Elías? ¿Cómo? ¿Qué más dice? ¿Sujeto a pasiones cómo? Semejante a las nuestras. Como la de usted, como la mía, como la de cualquiera de nosotros. O sea, sujeto a debilidades. Eso está diciendo Santiago. Uno de los principales de la iglesia. ¿Quién era este Santiago? El hermano de... hermano de Jesús. Hermanastro de Jesús, sí. Hermanastro de Jesús, sí. Uno de los principales de la iglesia en Jerusalén. Amén. Era Santiago. Escribió de Elías y dijo que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, como las nuestras mismas. Usted se cansa, usted está fatigado. El tema es que en este tiempo que estamos viviendo viven todo el día fatigados. Ya los hombres no vienen como antes. La generación de cristal, dice el pastor, ¿no? Que hoy estamos viviendo, ya no vienen como antes, más duros, de fierro. Hoy vienen más simples, más sencillos. Si le predicamos medio duro se van, se ofenden. Si nos pasamos 10 minutos se enojan. ¿No? Viven cansados, viven con sueño. Te pasas 10 minutos y ya te están diciendo que termine porque cierra la Biblia y empiezan a cabecear y ya. Vivimos en un mundo cansado. Ahora se va a la casa y se le pasa el sueño. ¿No se le dio por reprender ese demonio de sueño en la iglesia? O va a la casa y se va a dormir, directo de acá va y se tira a la cama y se duerme. No, va a la casa, tiene que cocinar, tiene que comer, tiene que mirar programas de televisión, tiene que mirar un poco el Facebook, a ver cuántos amigos tiene, si no se le fue alguno. A ver si tengo más amigos. ¿Cuántos miraron mi estado? A ver si los tengo de amigos, ¿no? Y después se da cuenta y no tiene sueño. Y en la iglesia estaba a los cabezazos limpios, ¿no? ¿No se le dio por reprender ese demonio de sueño, de cansancio? Hay que reprender en el nombre de Jesús. Yo decía que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Estaba diciendo que era un hombre débil como cualquiera de nosotros. ¿Y qué hacía él? Él oraba. Fervientemente. ¿Vio cómo es la oración muy importante? Y Dios lo oía. ¿Quiere que Dios le oiga? Y bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. No hace falta que se lo diga. Tiene que orar fervientemente, continuamente. Orar, ayunar. Eso tiene que hacer. Y abrir el corazón. Porque mucha gente, siempre dije que uno viene y ora y parece una ametralladora. Empieza a pedir. Y orar es hablar con Dios. Y cuando usted habla con otra persona, escucha a la otra persona o no. O habla solo. Hay gente que habla sola también, no le deja hablar. Pero algo tiene que
Tiene que parar, escuchar, abrir el corazón, sentir que Dios te puede estar hablando en la oración, dando un versículo de la Biblia. Eso tiene que hacer, abrir el corazón también en la oración, no es solo arrodillarse. Nosotros vemos en los ayunos que hacemos generales, oración que hacemos generales, si los siervos de Dios dejan de orar, no sabemos si está la iglesia. Porque no sé si están orando o están ahí tirados en el banco, desparramados. No se sabe si están o no están, o no pasa así. A mí me pasa, a veces si dejo de orar y no escucho, por ahí escucho un amén, por ahí, un gloria a Dios. ¿Cómo oraba Elías? Fervientemente. Le ponía el corazón, pero era hombre débil, sujeto a pasiones. ¿Qué quiero decir? Que Elías, ¿qué era? Era un profeta de Dios y Dios lo usaba grandemente. Hizo descender fuego del cielo. Oró para que no lloviese y no llovió sobre la faz de la tierra. Un hombre que Dios lo usaba poderosamente, lo usaba, ¿no? ¿Y qué era Elías? Como cualquiera de nosotros. Entonces, cuando yo le dije busquen hombres como cualquiera de nosotros, ¿qué decía Gonzalo? Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 3. No era solamente para los apóstoles como enseña mi hermano, porque ellos dieron una orden, decían: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Está bueno, bien. Y entre ellos se destacaban 2, Esteban y Felipe. En el versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, pero Felipe era evangelista, o sea. Era llamado diácono, no era evangelista. Se lo reconoció como evangelista más adelante. Claro, pero vos dijiste personas sencillas, yo pensé que de otros que no tengan que ver con... claro, por ahí no entendieron, por eso le dije Santiago. Por ahí no entendieron. O sea, ¿qué quiero decir? Que Pedro era gente sencilla. Que Pablo, ¿qué decía? ¿De los pecadores? Pedro, ¿qué fue Pedro? Pedro fue un... en su vida, con el Señor. Juan y Jacobo, hijos del trueno, arrebatados. Eran hombres comunes como nosotros. ¿No? ¿Sí? Por la forma de hablar eran del vulgo del pueblo común, de gente común. Quizás no entendieron lo que yo le pedí. Bueno, me retracto, porque no hicieron la tarea algunos. La culpa es mía. Pero acá decía, los 70 no tienen nombre, son 70 como... No eran 70, 72, claro, todos Felipe, encontramos muchos, pero así. ¿No? Ahora, ¿eran hombres comunes o no? Sí. ¿Tenían hambre? No. ¿Tenían sed? Sí. ¿Necesitaban dormir? No. Yo pensé, claro, como él sin nombre de que... Bueno, a ver, le voy a dar uno sin nombre. A ver, ¿quiénes son? Pero había sin nombre, igual no eran ese solo, ni los 70 y ese. ¿Y otros sin nombre encontraron? Sí, en Marcos 9, 38, 42, que eran los discípulos no autorizados, dice la Biblia. O sea, que el mismo que leíste hace rato. No, los 70. Bueno, le voy a dar otro que no tiene nombre. Y a ver si alguno lo encontró. Un salmo muy conocido. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? ¿Lo conocen? ¿Y saben que ahí había uno que tenía autoridad? Salmo 91, 13. Lean ese versículo. Salmo 91, 13. 91, 13. ¿Qué dice ahí? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué decía la autoridad? Que iba a tener sobre el león, el áspid, pisarás y hollarás al cachorro del león. Y al dragón. ¿Y quién es el dragón? ¿Y quién era ese que iba a poder hollar, pisotear? Eso te lleva a los 70.
Ahí está la respuesta. A ver, hermana Liliana, en el micrófono. ¿Quiénes son esos? El que habita al abrigo del Altísimo. Ahora, de ustedes, ¿quién habita al abrigo del Altísimo? Nosotros. La iglesia. ¿Habitan? Tratamos. Algunos están medio dudosos ahí. No tienen nombre. Ahí el salmista escribía, alentaba, animaba. Sí, era la misma autoridad que el Señor iba a usar ese versículo para darle la autoridad a los 70. ¿Sí? Iba a tomar ese versículo de Salmo 91 para darle la autoridad a aquellos 70. Pero ¿quién era en eso? Los que habitan al abrigo del Altísimo. Si usted habita al abrigo del Altísimo, tiene autoridad. Lo que pasa es que nunca leemos hasta el final el Salmo 91. Conocemos el principio nomás, ¿no? Ese que va a pisar allá sobre el león, el aspid, está hablando de aquella protección de Dios sobre todos los ataques mortíferos de quién es el enemigo, el diablo, ¿sí? Ahora vamos a ver gente común, que dije allá, que era Pablo, Pedro, la autoridad que el Señor le había dado, pero ellos como el Señor los usaba tan grandemente que a veces ni siquiera tenían que tocar a la gente. ¿Ve que saben? Con una prenda. Ahí está otro. Gente común como cualquiera de nosotros. No como hoy que corren llevando una prenda. No era porque hoy tenemos auto, hoy andamos más rápido. En aquella época el apóstol Pablo no podía estar en todos lados. Pero llevaban las prendas de Pablo. Vamos a leer la Biblia, que le hace bien leer la Biblia. ¿Sabía? Libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 10 y 12. Claro, pero me tenían que traer con la referencia también, no solo de saber. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Y qué más? No solamente los sanaba, sino que los espíritus malos salían. ¿Quiénes son esos espíritus malos? Los demonios. Autoridad. Ahora, ¿Pablo estaba con Jesús cuando le dio la autoridad a los 12? ¿Con los 70? Entonces, sí, el Señor después le salió al encuentro, lo apartó. El Señor hizo una grande obra en su vida, pero ahora él se consagró al Señor y sabía la autoridad que tenía en él. Y no solamente en él, sino que sus ropas, sus paños, sus delantales, como él no podía estar en todo lado, eran trasladados y dice que los espíritus malos salían. Los enfermos se sanaban y los espíritus malos salían. Qué maravilloso estar consagrado, ¿no? La presencia de Dios. Mire Pedro. O vamos a ver primero otro del apóstol Pablo. Hechos 16. Hechos, ya que estamos en el libro de los Hechos 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. El apóstol Pablo, el Señor allá usando su vida. Libro, ahí estamos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15. Las maravillas que el Señor hacía, las señales, los discípulos,
pero hacía una gran señal a través de Pedro. Y dice el capítulo 5, versículo 15. Amén. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aún con la sombra de Pedro nada más. ¿Qué era Pedro? Pedro era un arrebatado. A Pedro Satanás se había incorporado en él. Ese era Pedro. Negó al Señor. El sábado el pastor predicaba, tenía un cuchillo entre la ropa. Como muchos cristianos que andan acuchillando, decía el pastor. Todavía no estaba completo, ese era Pedro. Aún después en la restauración, todavía había un espíritu de celo en él, envidia. Aún después de apóstol, recuerda, vimos la clase anterior donde él parecía estar con los gentiles y cuando venían los de Jerusalén se alejaba. Todavía había algo. ¿Son como muchos de nosotros? ¿Debilidades como muchos de nosotros? Debilidades como muchos de nosotros, hombres comunes, hombres sencillos, hombres que Dios usaba grandemente. ¿Saben por qué? Porque se consagraban, porque se dedicaban. A veces nos falta esa consagración, dedicación, sacar un ayuno. Uno dice, yo no sé predicar, me cuesta predicar. No ¿Cuántas veces te consagraste si voy a apartar un ayuno? Mediodía, un día. Voy a apartar un ayuno, voy a ir a los ayunos, voy a orar. Alguno dice, yo me distraigo con alguno que en la iglesia porque los hermanos oran y me distraen. Yo digo que lo más lindo es orar juntos. Es lo más precioso orar en la casa de Dios. Todos oramos, se supone que todos oramos en la casa, ¿o no? Uno solo ora en la casa. ¿Ora en su casa o no? Se supone que oramos. Nos apartamos un momento, no podemos venir todos los días a la iglesia. Pero hay momentos de oración y yo digo, lo más lindo es cuando nos juntamos todos a orar. Es algo maravilloso, se siente algo distinto, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, esa consagración que Dios lo dejó para nosotros. Es para nosotros, hermano, gente común, gente sencilla. Consagrar, esa es la diferencia. Mire uno más. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7. Amén. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quién era este? Felipe. Felipe. ¿Qué era Felipe? Diácono. Hay un misterio acá si él ya era evangelista ahí. Porque también dice que ya bautizaba. Pero hay mucha discusión si ya era evangelista o tenía el don de evangelista y no está claro en la Biblia. Porque después sí, en el capítulo 21, el apóstol, dice allá el escritor de los Hechos, Lucas, que el apóstol Pablo llega a la casa de Felipe, el evangelista. Ya, ahí sí estaba de evangelista. Amén. Acá no sé si era evangelista o era diácono. Yo no lo voy a afirmar. He leído mucho sobre esto. Hay algunos que están de acuerdo de que ya era evangelista ahí en ese tiempo. Y otros que todavía era un diácono y que tenía el don de evangelista. Pero ahí dice que bautizaba. En este mismo capítulo, ahí donde estaba en Samaria. Después de la muerte de Esteban muere trágicamente, para algunos muy doloroso, otros dicen por qué el Señor permitió. ¿Por qué Dios permitió? Esteban estaba predicando, ganando multitudes. ¿Por qué será que el Señor permitió? ¿Qué dice usted? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué entonces? Se esparcieron por el susto y la palabra se expandió. Era necesario. Era necesario porque todos esos que leímos recién de Pedro, los milagros, las multitudes,
En una oportunidad, en un mensaje de Pedro, 3.000 se convierten. En otro, 5.000. ¿Y todos dónde estaban? En Jerusalén. Entonces estaban todos en una ciudad, en un lugar solo. ¿Y cuál era lo que el Señor quería? Era que el Evangelio se expanda por todo el mundo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Estaban todos en Jerusalén. Estaban ahí en la iglesia agolpada en un solo lugar. Entonces era necesario que cuando esto pasó, la iglesia se expandió, se asustaron, se repartieron. Ahí sale Felipe. Dice que salieron todos esparcidos, menos los apóstoles, dice. Ahí Lucas escribiendo en el libro de los Hechos. Pero dice que la gente se esparció. Y gracias a eso llegó el Evangelio a distintos lugares, porque después donde Pablo va a abrir iglesias, donde Pablo va a fundar ministerio iglesia, iba a aquellos que habían salido de acá. Aún a Roma llega a la casa de algunos judíos que habían conocido al Señor. Y ahí empieza el ministerio de Pablo. En la casa de algunos empieza a predicar, a ganar alma y empieza a fundar iglesias. A veces nosotros no entendemos los métodos de Dios, pero Dios lo usó a Esteban como una herramienta gloriosa, porque a través de su muerte el Evangelio se esparció por todo el mundo. Mientras tanto el Evangelio estaba ahí solamente en Jerusalén. ¿Sí? Por eso, no sé por qué nos fuimos a Esteban, pero estábamos hablando de Felipe, que predicaba, hacía milagros, señales, espíritus inmundos salían y eran expulsados, demonios que salían de él eran expulsados. Esto es porque el Señor quiere usar nuestras vidas, pero a veces nos falta consagración. ¿Conoce a Moody? ¿Escuchó nombrar de Moody? No me acuerdo el nombre ahora. Y era en inglés, tampoco me voy a acordar. Pero el apellido se escribe así. Moody. Pero creo que es Moody se pronuncia, no sé. Sí. Es en inglés. Pero, ¿eran hombres comunes o no? No, porque no lo conocen acá. Que leímos y sí lo conocemos. Eran hombres comunes, que yo les recomiendo, bueno, si no les gusta leer mucho, o busquen en YouTube, hay algunas abreviaciones. Pero yo me compré un libro, Los Generales de Dios, y cada vez que lo leo me siento más inútil. Porque uno parece que hace mucho, y tiene comodidad, tiene auto, viene acá, está con calefacción, está... Pero este hombre fue un evangelista ya en el tiempo de la guerra civil en Estados Unidos. Y predicaba y fundó su ministerio ahí entre soldados, entre la sangre. Y fue un gran evangelista. Hasta el presidente Abraham Lincoln fue a escucharlo. El presidente de Estados Unidos. Fue a escucharlo una vez en una conferencia. Le doy estos nombres porque están ahí en el estudio. Finis o Fines. ¿Lo escuchó nombrar? Menos los hermanos. Ahí denle el micrófono al hermano. Así que nos cuente un poquito de Finis. Fines tenía un compañero que oraba y ayunaba antes de que él fuera a predicar y hacía grandes milagros, Fines. Pero cuando muere su compañero, Fines deja de hacer milagros. Eso está escrito en la biografía, ¿no? El poder de la oración, nuevamente. Él iba a hacer campaña a una ciudad. Dice que tenía un anciano, un compañero. Y él se juntaba uno o dos. Y los mandaba una semana o 2 semanas antes a donde él iba, a un hotel. Contrataban una pieza, un dormitorio. Y dice que ellos se tiraban a orar. De rodillas, ayunaban una semana entera. Por Finis, que iba a venir a predicar. Dice que en una oportunidad le llama a una de las regentes del hotel, cuando viene Finis ahí al hotel donde estaban, y le dice, ¿usted mandó gente? Sí, sí. Hace 3 días que esa gente está tirada en el piso solo gimiendo y llorando. ¿Me puede explicar por qué? Y dice que él le dice, lo que pasa es que están gimiendo como dolores de parto, están sufriendo por la gente que va a nacer de nuevo. Más de 50.000 o 60.000 personas predicó y ganó para el Señor.
Él iba a predicar. Ahora, ¿quién es el que oraba? El compañero. El otro iba. Lo mismo hacía Spurgeon, si no me equivoco. Spurgeon también le pasó. Hacía 2, 3 cultos por día. Y uno fue una vez y le preguntó, ¿cuál es tu secreto? Tanta famoso, tanto estudio, del Señor lo acompañaba. Nosotros tenemos un sótano ahí. Yo me imagino que algo así o una pieza aparte. Lo llevó y le dijo, este es mi secreto. Le abrió la puerta y había una cantidad de gente de rodillas orando por él, mientras él predicaba. Y miles se convertían. Y lo usaba y echaban fuera demonios. Gente común, era gente común. Porque este Fini creo que era un campesino, salió del campo, no me acuerdo mucho de él. Pero un campesino común. El otro también, un pobre, el padre murió cuando tenía 2 o 3 años. Y él quedó al cuidado de la madre, tenían como 5 o 6 hermanos, no sé, o 9 me parece que eran estos. Y la madre llegó a un punto que no lo podía criar más sola, en aquella época, ¿se acuerdan? En aquella época, años atrás, en 1800, por ahí, era más triste que ahora. Y él tuvo que salir a trabajar a los 12 años, 11 años, a sostenerse, hasta que se encontró con el Señor y cambió el rumbo de su vida. Hombres comunes, muchos otros más eran gente sencilla como nosotros. La única diferencia de ellos es que se rindieron enteramente a Dios. Creyeron en la palabra, actuaron en ella. Y a veces nosotros nos sentimos tan diferentes, pero es que somos igual que ellos. ¿Sí, hermano? Gente común. Me acuerdo de una historia de Fini cuando se acerca a la reina Isabel y ora por ella. Cuando él se va, la reina Isabel le dice a su séquito de gente, dijo, no le temo tanto a un ejército, sino más le temo a un hombre de rodillas. Sí. No le Hablando temo de tanto Fini. a los barcos rusos, dice que era. No le temo tanto a la flota rusa que a las oraciones. Que Dios nos ayude a consagrar nuestra vida al Señor, ¿no? Dios le bendiga, me quedo por acá. La clase que viene vamos a ver ministrar la liberación, cómo debemos. Gente sencilla, gente común, que Dios hizo grandes milagros. Ahí usted va a tener en el estudio Martín Lutero y otros grandes, que a veces es necesario conocer su historia, como el nacimiento de la iglesia, cómo Dios lo usó grandemente. Y así Dios nos tiene que usar a nosotros. ¿De qué nos falta? La consagración, la oración, el ayuno. Nos falta consagrarnos de corazón a Dios. Hombres maravillosos que Dios usó. Billy Graham es uno de los más grandes evangelistas. Son evangelistas. Ahora de ahí podemos criticar la doctrina, la enseñanza, eso aparte. Porque cada uno tenía diferencias. Pero como evangelista, como ganadores de alma, terriblemente, y cómo difundir el evangelio, fue terrible lo que Dios usó estos hombres. Así que nos puede usar a nosotros, no tenga miedo, no tenga temor. Si tiene que orar, en el nombre de Jesús vamos a ver cómo ministramos liberación. La liberación hay que ministrar también. Tampoco no es orar y poner la mano así por cualquiera. Tenemos que ministrar liberación. Eso vamos a ver la clase que viene, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga, nos quedamos por acá, hacemos una oración y aquí nos volveremos a encontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este momento, esta oportunidad de estar conociendo más de tu palabra, Padre. Pidiendo, Señor amado, que tú seas, Señor, quien nos dé ese luz, ese conocimiento, para no ser engañado en estos tiempos que estamos viviendo, Padre. Fortalece la iglesia, fortalece los hermanos. Señor amado, poderoso tú eres. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos tú nos acompañes el regreso a nuestros hogares, nos libre de todo peligro, de todo mal y nos permita, Señor, llegar a la próxima reunión. Si no es aquí, Señor amado, sea allí en el reino de los cielos contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.